nos hable de tu parte. Y queremos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, la inteligencia y la capacidad que nos has dado para captar, pero no solamente para entenderlo, sino para luego ponerlo por obra, tu palabra santa. Señor, unge a Omar, dale palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les digo, cuando Claudio dijo, nos va a hablar el Señor, me hizo un frío en la espalda y en la nuca. Yo humildemente le voy a transmitir lo que el Señor me estuvo dando en estos días. Vamos a abrir la Biblia. En el Evangelio de San Juan. El título va a salir a medida que vamos desarrollando esta parte de la Biblia. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús lavándole los pies a los discípulos. Ahora, en el Evangelio de Juan hay cosas que no menciona y mencionan los otros evangelios. En los otros evangelios se recoge una discusión entre los discípulos. Habían tenido unos días antes, mientras andaban en el camino a Jerusalén, sobre cuál de ellos había de ser considerado el mayor. El mayor en el reino de Cristo. Busquemos Marcos, capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Ellos se habían atrasado, se habían corrido de Jesús. Jesús ya le había dicho que el tiempo se acercaba. Y entonces, bueno, ¿quién queda como principal? Seguimos un cachito más. Marcos 14. Versículos del 3 al 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, mire con quién se juntaba Jesús también, ¿no? Jesús el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.
Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Bueno, sigue diciendo, ¿no? Se podía vender por 300 denarios. Eran 300 días de trabajo. Ahora, en este contexto, Jesús le lava los pies. Les dio una lección de humildad, primero, y de servicio. El texto nos dice que la cena ya había comenzado. ¿Sí? Nadie había tomado la decisión de lavarse los pies, la iniciativa. Claro. Ahora, vamos a recorrer esa distancia, ese tiempo, ¿no? Los judíos iban en sandalias, y evidentemente no había asfalto ahí, ¿no? Se pisaba la arena, la tierra, y los pies se ensuciaban. Entonces, ¿qué sucedía? En cada casa donde se entraba había un sirviente que estaba con una palangana, con una toalla, y a los invitados le lavaba los pies. Los pies sucios generan olor también, ¿no? Era lo normal, ¿sí? Que el hospedador tenga un sirviente para lavarle los pies a los invitados. Pero ese aposento donde estaban era prestado. O sea, no sé si recuerdan, ¿no? Que Jesús le dijo a los discípulos: vayan y van a encontrar, y le tiene que decir dónde está el aposento. Y este hombre le dijo dónde estaba el aposento y se los preparó, pero no dejó un sirviente. Ahora, en ese contexto, alguien del grupo tendría que haber hecho eso, arremangarse, arrodillarse y empezar a lavarle los pies a los hermanos, a los iguales. Ahora, todos se sentaron a la mesa, no prestaron atención a este asunto. ¿Por qué ninguno de los discípulos se ofreció para este servicio? Recordemos lo que discutían. Busquemos Lucas capítulo 22. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que ya venían, ¿no? Ahora, por lo que parece, todos eran demasiado orgullosos para realizar esta humilde tarea, que era una tarea de servicio. Y eso a pesar de las exhortaciones del Señor. Lo que dice Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro servidor, sea vuestro siervo. Pero evidentemente no lo habían entendido hasta ahí. Ahora, el lavado de los pies se realizaba antes de comer, antes de comenzar la cena. Ahora, puesto que nadie se había ofrecido al hacerlo, el Señor mismo se levantó de la cena y se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Juan, en su evangelio, lo describe con lujo de detalles. Se levantó de la cena, se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Tomó el lugar de siervo. Y no era la primera vez que lo hacía. Esta palabra la venimos leyendo seguido. Lo hizo Oscar, Filipenses, ¿sí? 2 del 5 al 11. Filipenses 2:7 dice, tomando forma de siervo. Cristo asumió la forma de siervo ese día también. Aquella posición en la que siglos antes el profeta Isaías había descrito al Mesías. Lo vamos a buscar en Isaías 53. (53:11). Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, ¿quién? Mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Hijo de Dios sirviendo a los hombres. Amén. Volvemos a Juan. Leímos Juan 13, leímos el versículo 4 y el versículo 5. Vamos a leer del 6 al 8. Juan capítulo 13, versículos 6, 7 y 8. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Recordemos lo último que dijo Jesús. Pedro se niega a que Jesús le lave los pies. Ahora no sabemos si Pedro fue el primero de los apóstoles a los que el Señor le lavó los pies. La Biblia dice, podemos suponer que había empezado por algunos, después siguió con Pedro. Pero bueno, no lo especifica. Ahora, pero Pedro fue el primero en decir algo. Siempre fue así, Pedro. Algo que quizás otros se habían mantenido en silencio, perplejos o avergonzados, por el hecho de que Jesús estuviera haciendo por ellos lo que ellos deberían estar haciendo por él y por los otros apóstoles. Cuando Pedro se quejó que el Señor quería lavarles los pies, él actuaba de una manera coherente. ¿Cómo podía permitir que aquel quien había confesado como al Cristo, al Hijo del Dios viviente, se arrodillara a sus pies sucios para lavarlos? Para un judío, la idea de un Mesías humillado era inadmisible. Así que Pedro, de acuerdo a su carácter impulsivo, con más amor que conocimiento, ¿sí?, exclamó, no me lavará los pies jamás. Ahora, Pedro actuó movido primero por el respeto que tenía hacia Jesús, su maestro. Pero lo hizo
contraveniendo sus deseos. Y pensemos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Lo amamos y todo, pero por ahí él tiene unos deseos y nosotros otros. A veces queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero no escuchamos lo que Él quiere que hagamos. Ahora Jesús tuvo una respuesta hacia Él. Jesús no se extrañó de la incomprensión de Pedro. Y por eso le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, ¿por qué no lo podía entender todavía? Lo que el Señor estaba haciendo era mucho más que darle un ejemplo de servicio. Apuntaba al servicio supremo, que en pocas horas iba a consumarse en la cruz. Cuando por medio de su muerte traería limpieza y perdón para la humanidad. Por eso Pedro no llegaba a darse cuenta del significado de lo que Jesús hacía en esos momentos, hasta después de su crucifixión, resurrección y descenso del Espíritu Santo. Ahí donde lo empezaron a entender. Muchas veces no logramos discernir lo que Dios hace y permite en nuestras vidas. No logramos ver la necesidad o conveniencia de muchas cosas que nos ocurren. Y es en esos momentos cuando debemos recordar la palabra de Jesús a Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Es cuestión de fe y paciencia, hermanos, Nuestra confianza debe permanecer inamovible en Dios, aunque no logremos comprender sus planes, estando seguros de que Él no se equivoca. Ahora el Señor le dijo algo que sorprendió a Pedro. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No veía que que el Señor solo estaba lavando sus pies. Todo ello era un símbolo de la necesidad de limpieza espiritual que todos necesitamos. Esa limpieza la conseguiría Cristo por medio de su muerte en la cruz. Hay un hecho. No podemos lavarnos nosotros a nosotros mismos. Necesitamos que sea Cristo que nos lave. Tenemos que ser lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús. Busquemos 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo del 9 al 11, vamos a leer. Acá el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Miren cómo era la iglesia de los Corintios, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y leamos el 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no que la iglesia de Corintio, Pablo hacía acepción de personas, era la gente que venía a la iglesia, así como nosotros. Yo no sé si vos no encajás en alguna de las versículos 9 y 10. Yo encajo ahí, yo salí de ahí. Pero lo que dice el versículo 11, ¿no? Y esto éramos algunos de nosotros, pero ya fuimos lavados, ¿sí? Fuimos santificados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Seguimos con la limpieza. Volvamos a Juan 13. Habíamos leído del 6 al 8, ahora vamos a leer del 9, el 9 y el 10. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Sigue diciendo, aunque no todos, pero eso lo vamos a obviar porque hoy no. Está hablando sobre Judas, pero bueno, hoy no entramos en eso. Vosotros estáis limpios. Acá hay una diferencia entre una limpieza parcial y una limpieza total. Y le vamos a prestar atención, ¿no? Que el Señor abra nuestra mente en esto. Ahora, Pedro, asustado por la idea de ser excluido de la comunión con Jesús, cambia radicalmente de actitud. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, Pedro iba de un extremo a otro, siempre. Era su naturaleza. Ahora, si recordamos un poquito las Escrituras, Pedro camina sobre el mar en tempestad y al momento le grita: Señor, sálvame. Primero. Pedro es el único que reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al momento se enoja por lo que había dicho Jesús. No, que tal cosa no te acontezca. Que Jesús lo reprende. Pedro le promete dar la vida por él. Y a las pocas horas niega que es su discípulo. No, yo no lo conozco. Ahora, si vamos un poquito más, Pedro hasta saca la espada y le corta la oreja a unos que venían a llevárselo preso. O sea, estaba eso en Pedro, pero después reaccionaba y, bueno, se iba al otro extremo, huía. Así como se niega a lavarle los pies, a que le lave los pies, después quiere que lo lave todo. Esos son caracteres precipitados, impulsivos. De esa forma no se puede honrar al Señor. Pedro tuvo que aprender y muchas veces nosotros también tenemos que aprender. No, hay veces somos tan impulsivos y después rugamos. Cuando vemos lo que cuesta, rugamos.
Hablamos recién de una limpieza parcial y otra total. Hemos considerado la necesidad de ser limpiados de nuestros pecados, a fin de poder tener comunión con el Señor y ser útiles en su obra. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo. ¿Cómo se consigue esa imprescindible limpieza? Ustedes anoten Éxodo, los que leen la Biblia, así el Antiguo Testamento, y en sus casas pueden leer el Éxodo, el capítulo del 26 al 30. El título es el tabernáculo. Ahí van a encontrar van a entender muchas cosas que vamos a seguir hablando. Es largo, por ahí toquemos algunos versículos. Pero bueno, eso es para estudiar, tienen tarea. El Antiguo Testamento tiene cosas importantes que enseñarnos. Por ejemplo, en el tabernáculo encontramos que antes que los sacerdotes pudieran entrar al lugar santo para tener comunión con Dios, era necesario que atravesaran el atrio, en el que había dos muebles, que tenía que ver con su limpieza. En primer lugar se encontraba el altar del holocausto, donde se sacrificaban las ofrendas de sangre por el pecado. Y eso simboliza la obra de Cristo en la cruz. Busquemos. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:14 también, anótenlo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Ahora, a continuación se encontraba el lavacro. El lavacro era una fuente de agua. Eso nos habla de un segundo tipo de limpieza. La primera fue por sangre. Esta es por agua. Ahora bien, esta limpieza por agua implicaba a su vez dos tipos de lavamientos. Prestémosles atención. A los que los sacerdotes tenían que someterse y que son los mismos de lo que el Señor enseñó aquí. Nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Según Pedro. Por un lado había un lavamiento completo, de cuerpo entero, pero también eran necesarios constantes lavamientos de pies y de manos. Para entenderlo mejor, en el tabernáculo estaba una fuente de agua que se mantenía siempre llena de agua limpia. Allí eran completamente lavados los sacerdotes cuando eran consagrados. Busquemos Éxodo, capítulo 29. Vamos a leer poquito versículo.
Versículo 4. Éxodo capítulo 29, versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Aleluya, Señor. Ese lavamiento completo se producía una sola vez en la vida, pero después se tenían que seguir lavando constantemente en aquella fuente. Sigamos con Éxodo 30. Ahí la otra hojita. Versículo del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés, y diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Había dos tipos de lavamientos. Uno que era por única vez, y el segundo cada vez que se acercaban a la presencia de Dios, las manos y los pies. A diferencia del primer lavamiento, que era completo y único, estos serían parciales y se repetían constantemente. El lavamiento completo hace referencia al momento que nacemos de nuevo y fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Amén. Busquen Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Este lavamiento inicial implica dos cosas: la limpieza de nuestros pecados y el comienzo de una nueva vida por el Espíritu Santo de Dios. Esto había sido anunciado también por el profeta Ezequiel. Busquemos Ezequiel 36. Vamos bien con el horario, ¿no? Sí. Versículos del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y le daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Amén. El Señor se refirió a esta limpieza inicial cuando le dijo a sus apóstoles, recordemos, en Juan 13:10, el que está lavado está todo limpio, y vosotros limpios están. Ahora estaba limpio, pero les quería lavar los pies. Y si no se lavaban los pies, no tenían parte con él.
Bien, todos sabemos que es imposible pasar por este mundo lleno de suciedad, lleno de mugre, ¿no? Está la mugre moral también. Sin mancharnos, ¿sí? Con frecuencia tropezamos, lo que hace necesario, nuevamente, nuestra limpieza. Nuestros pies se ensucian al caminar por la calle, al caminar por el mundo. Y necesitamos acercarnos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo para ser perdonados. Este es el segundo lavamiento. Busquemos. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los cristianos debemos lavarnos los pies constantemente. Busquemos 2 Corintios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La última vez habíamos hablado sobre el temor de Dios, el significado, ¿no? Que era humildad. Perfeccionémonos en humildad. ¿Cómo debemos practicar esta limpieza constante? ¿Sí? Ahora, no es viniendo los domingos a la iglesia, ¿eh? Yo me acuerdo cuando Heriberto una vuelta dijo que con los domingos no alcanza. Muchos se deben de acordar de eso. En primer lugar, debemos poner los medios para no pecar, primeramente. El apóstol Pedro nos dice, busquemos 1 Pedro 22, 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto es una clara referencia al primer lavamiento. ¿Sí? Siguiendo después, desechando toda malicia. Vamos, esa está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Ahí nomás. 2 del 1 al 2.
desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. Amén. Ahora, por el contexto que estuvimos leyendo, la leche espiritual es la palabra de Dios. Entonces podemos decir que la forma de evitar caer en el pecado y ensuciarnos nuevamente es leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y aquella, a través de su Espíritu Santo, nos va a ir moldeando conforme a la imagen de Cristo. Este poder purificador de la palabra aparece en varias ocasiones en las Escrituras. Busquemos el Evangelio de Juan, Juan 15. Capítulo 15, versículo 3. Y vamos a hacer un paralelismo cuando Jesús le lavaba los pies, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Ahora, todo bien hasta acá. ¿Amén? Ahora, ¿qué hacemos cuando pecamos? Lo primero, confesar. ¿No es verdad? Confesar. Confesar nuestros pecados. Leamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que tener confianza que Dios nos va a perdonar. El mismo Jesús nos enseñó a orar de esta manera, en Mateo 6:12, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas. No son las deudas económicas, ¿eh? Esa hay que suplirla. Son nuestras deudas. Nuestra deuda hacia el hermano, hacia el prójimo. Muchas veces hacia nosotros mismos. Si no confesamos nuestros pecados, no quedaremos limpios para seguir adelante en su camino. Recordemos la seriedad con la que Jesús le habló a Pedro cuando se oponía a que le lavara los pies. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, estaban limpios. Vosotros estáis limpios. Y después le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una era la limpieza total, la que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sí? La que nos hizo nueva criatura, la que nos regeneró por su Espíritu Santo. Y la otra es la de la diaria, ¿sí? La que tenemos que limpiarnos por el andar en esta vida. Somos imperfectos, ¿sí? Pero bueno, está Jesús ahí con el lebrillo y la toalla preparado. Amén. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque si no va a ser el Señor el que nos examine, ¿eh? Él
está deseoso de que seamos parte, de Él. Pero a Pedro le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Busquemos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31. Es un versículo que muchas veces lo leemos en la Santa Cena, ¿no? Ahora, yo creo que esto es para todas las noches, cuando antes de poner la cabeza en la almohada, examinarnos. Capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Leemos el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Recién dije que si no de otro modo, el Señor mismo va a ser quien lo haga por medio de la disciplina. El Señor quiere tener una comunión continua con sus hijos y hará lo necesario para limpiarnos de toda maldad. El estar limpio a los ojos de Dios no es una invitación a descuidarnos. Amén. Cristo hizo su obra en la cruz. Nos limpió, nos salvó, fuimos lavados, ¿sí? Entramos en esta nueva vida. Ahora, en esta nueva vida tenemos que lavarnos constantemente, como los sacerdotes. Se lavaban una vez, primero entraban, eran limpios por sangre, porque pasaban por el tabernáculo por la parte del holocausto, ¿sí? Después recibían ese lavado completo, que nosotros también lo recibimos. Y después era la limpieza cada vez que se tenían que acercar al Señor. Eso lo podemos trasladar ahora, ¿no? La parte del holocausto fue Cristo. El lavado completo fue cuando nosotros nos entregamos al Señor y fuimos lavados. Ese lavamiento fue único, para nueva vida. Ahora, en esa nueva vida hay tropiezos. Tenemos que lavarnos los pies. ¿Qué significa eso? Estar limpios. ¿Cómo podemos estar limpios? Confesando nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, dos cosas hay ahí. Él es fiel y justo y nos perdona. Pero hay poder para ser limpiado de toda maldad. ¿Sí? ¿Para qué? Y para ahí Él nos va a ir moldeando a la imagen de Cristo. También lo hemos dicho. Ahora, esa limpieza que provino de Cristo y de su obra, ya está, es nuestra. Podemos caminar por el mundo, pero no nos tenemos que descuidar, hermano. ¿Por qué? Y porque si no, Jesús dijo, no tendrán parte conmigo. Amén. Vamos a orar. Cerremos los ojos. Pidámosles al Señor que abra nuestro entendimiento. Señor Jesús, abrí nuestro entendimiento y movete en medio nuestro. Señor, recorre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Oh, Señor, poné humildad en tu pueblo, humildad en cada uno de nosotros.
Señor, que podamos creer en tu palabra. Oh, Señor, vos sos fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Oh, Jesús. Señor, abrí nuestro corazón para poder escucharte, Señor. Oh, Señor. Señor, por tu misericordia fuimos lavados, fuimos regenerados, Señor, y tenemos esa vida nueva. Oh, Señor, Espíritu Santo, renovanos, Señor. Movete entre medio nuestro, Señor. Derramá sobre nosotros de tu Espíritu, Señor, esa abundancia, oh, Señor, de misericordia que vos tuviste para tu pueblo, mandando a tu Hijo Jesús a que pague por nosotros. Oh, Señor, Espíritu Santo, actúa en nosotros. Señor, que podamos estar presto a lavarnos los pies constantemente, Señor. Oh, Señor, a ir a ti, Señor, para ser lavados y limpios, Señor. Oh, Señor, para poder tener parte en ti, parte en tu obra, parte en tu reino. Gracias. Gracias porque vos lo hiciste todo, Señor. Dejaste una sola cosa para nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a cumplirla. Ayúdanos a hacerla cotidianamente, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.